Muchísimas gracias. Este es uno de los temas que más me ha interesado a mí durante mi experiencia como cirujano, y es por qué nosotros debemos intentar el cierre primario de la pared abdominal en el mismo acto clínico. Yo creo que esto es un impacto muy positivo para todos los pacientes, tanto para el servicio, el sistema de salud, perdón, que impactan costos, impactan calidad de vida, impactan una cantidad de cosas que son muy beneficiosas en todo sentido. Tengo un claro conflicto de interés, soy speaker de 3M y KCI, sin embargo creo que esto no va a tener ningún impacto en el desarrollo de la charla. Entonces, hablemos del abdomen abierto. Desde nuestro gran conocido doctor William Ogilvy, se han establecido que los manejos de los abdómenes abiertos son difíciles, con una gran impacto al momento de manejo de heridas o perforaciones a nivel tanto del intestino delgado como el intestino grueso. Y esa es como la primera razón o el primer miedo del cirujano al dejar un abdomen abierto, porque piensa que no podemos controlar contaminación, porque las rafias que hacemos posiblemente se van a abrir y que tenemos que tener vigilancia. Entonces, ahí empezó todo el manejo del abdomen abierto, básicamente para salvar vidas. Y en este momento, The World Society of Emergency Surgery ha venido dando algunas indicaciones claras bajo la medicina basada en evidencia de qué son las indicaciones de tener abdomen abierto. Entonces tenemos dos tipos de pacientes. Ustedes en el Universitario del Valle, más que todo, nadie saben el manejo del trauma, en donde tiene como indicación una recomendación grado 2 a la hipotensión persistente, persistencia de acidosis, hipotermia, que tengamos pacientes coagulopáticos. Estos son fuertes predictores que necesitemos tener un abdomen abierto. Y también tener en cuenta unos factores de riesgo y predictores que son para disminuir o prevenir el síndrome de compartimento abdominal. Una recomendación grado 2B, en donde básicamente nosotros hacemos y dejamos abdomen abierto en cirugía de control de daños, en empaquetamiento de los pacientes, en pacientes que requieren algún second look, donde encontramos un edema de asas importante o un edema o sangrado en retroperitoneo, pacientes obesos, pacientes que no tengan unos complejos musculares de la pared abdominal en buena acción o en buena fisiología y anatomía, o pacientes que hayan sido sometidos a reanimación agresiva. La laparotomía descomprensiva en el síndrome de compartimento abdominal, con falla del tratamiento previo de este síndrome de compartimento abdominal, es necesario tener la decisión de llevar a cirugía una vez nosotros lo podamos identificar adecuadamente. No tenemos que llevar a acciones rápidas, y Queda las con ellos decisiones todo el tiempo. repetidas y confiables de la PIA, pues nos van a llevar a una buena decisión quirúrgica, una recomendación grado 2B. Y tenemos por el otro lado otro tipo de pacientes que no son los traumáticos. Y son estos pacientes, son los pacientes que tienen una incapacidad para controlar eh, la causa de su contaminación o la necesidad que tenemos de evaluar el intestino, posiblemente en los observatorios de isquemias mesentéricas, una recomendación grado 2D. Pacientes con peritonitis, y esto viene hacia atrás, hacia Por la no acá, posibilidad de controlar adecuadamente la no, deja darle con toda contaminación. plata donde diga. Recomendación grado 2C. Urgencias vasculares, como son rupturas de aneurismas abdominales, de la aorta abdominal, isquemia mesentérica, como había mencionado anteriormente, recomendación grado 1C para las aneurismas y grado 2C para las isquemias. Pacientes con pancreatitis seguimos llevando en algunos casos ya menos mal a procedimientos quirúrgicos, y pues esos pacientes eventualmente por el gran riesgo de un síndrome de compartimento abdominal dejamos el abdomen abierto, que son las pancreatitis agudas, una recomendación grado 2C. Entonces el abdomen abierto se nos vuelve un ciclo vicioso, en donde
Inicialmente entramos a una cirugía, hacemos un control de daños, entonces decidimos llevarlo a un second look. En el second look vemos que hay una imposibilidad de controlar la fuente de infección, entonces vamos a tener que hacer una ostomía o vamos a tener que organizar una fístula que previamente identificamos o no identificamos y se hizo. Ahí encontramos una nueva perforación de víscera hueca. Esa perforación de víscera hueca nos tarda un poco más el manejo quirúrgico, estoy hablando de lavados y organización de la misma. Encontramos pacientes en las unidades de cuidados intensivos con balances hídricos positivos por una reanimación progresiva que es necesaria en ese momento del paciente, pero que si nosotros no tenemos una adecuada comunicación con ellos, pues vamos a tener el problema en nuestros siguientes lavados y una imposibilidad para el cierre, generando esto, por supuesto, un edema importante de asas que nos va a generar una dificultad importante en el cierre primario de la pared abdominal. Y si esto sigue sucediendo, entonces volvemos a un nuevo second look, a un tercer look, a un cuarto look, lo que ustedes quieran llamarlos, empezamos a tener hernias complejas de la pared abdominal. Entonces, ¿existe la técnica ideal para evitar estas hernias complejas de la pared abdominal? Yo creo que estamos lejos de hacerlo, pero contamos con herramientas importantes para prevenir esto. Tenemos que escoger muy bien a nuestros pacientes y aquí es donde viene el concepto de cierre diferido o temporal de la pared abdominal, en donde utilizamos ciertos insumos de tracción más sistemas de presión subatmosférica o negativa para ayudar a ese cierre primario de la pared abdominal. ¿Qué buscamos con esto? Que podamos contener todo el contenido intestinal, que es nuestro principal objetivo, que podamos controlar y limitar la contaminación que se está generando en esa cavidad abdominal, que podamos prevenir la pérdida de fluidos abdominales, prevenir adherencias, permitir un acceso fácil y seguro a la cavidad abdominal ante la planeación de varios lavados, pero esos varios lavados vamos evitando la retracción muscular de los complejos musculares, y valga la redundancia, prevenir el daño y la retracción de los músculos de la pared abdominal, evitar la formación de fístulas entéricas, que es una complicación tan devastadora para nuestros pacientes y tan desgastante el manejo para nosotros mismos, y por supuesto evitar un síndrome de compartimento. Es por esto que pacientes como ellos, desde muy atrás, el doctor Cooper, cirujano británico que todos conocemos, decía que ninguna enfermedad del cuerpo humano requería en su tratamiento, perdón, una mayor combinación del conocimiento anatómico y exacto y la habilidad quirúrgica de las hernias en todas sus variantes. Y eso lo siguió confirmando y la historia y diferentes grandes cirujanos como McVeigh, donde decía que una hernia es un trastorno anatómico. Para comprender su reparación es absolutamente indispensable un conocimiento detallado de la anatomía. Es por eso que nosotros decimos, es simple la pared abdominal. No, yo pienso, las paredes abdominales les voy a mostrar todas las variables que tiene para que nosotros podamos tener en cuenta la importancia de saber bien qué es nuestros músculos de la pared abdominal. Sabemos que es la cirugía más realizada por los cirujanos generales. Nada más el año pasado, en el 2018, estos son datos del 2018, en Estados Unidos se hacían alrededor de 400.000 cirugías al año, con un incremento de 11.000 cirugías al año de estas de hernias incisionales, digámoslo como tal. Digamos que si ahorita en el 2020 estamos hablando de alrededor de 422.000 al final de diciembre. Y ahí en esa causística están las reintervenciones con una recurrencia que dice la literatura que puede estar entre el 24 y 43%. Y esta tasa de recurrencia es a pesar del uso de materiales protésicos. Y esto se debe básicamente ante la ignorancia que nosotros tenemos de la pared abdominal, o no tanto la ignorancia, sino el no tener los criterios suficientes de dónde utilizar o dónde alojar adecuadamente las mallas. Y esto hace que sigamos teniendo estas hernias.
La patología herniaria ha venido creciendo exponencialmente a medida que no tenemos mayores procedimientos quirúrgicos. A pesar del advenimiento de la laparoscopia, esto ha seguido subiendo. Y esto afecta tanto la salud de los pacientes como la calidad de vida. Tan solo en Estados Unidos, el costo anual desencadenado de estos pacientes es de más o menos 3 billones de dólares al año. Estamos hablando de costos importantísimos que si nosotros podemos evitar a futuro, podemos utilizar estos recursos en otras cosas de salud pública. Entonces, ¿cómo es la anatomía de nuestra pared abdominal? Yo considero que el cirujano no debe conformarse con conocer solamente la anatomía tridimensional que nos enseñan en las universidades, sino también debe dominar toda la parte descriptiva, toda la parte radiológica, más importante que todo, la parte funcional de nuestra pared abdominal. Y es acá donde es importantísimo ver los vectores de fuerza, las diferentes fascias y músculos que nosotros tenemos conformando en cada uno de los segmentos de nuestra pared. Y es así que la pared abdominal está conformada por una compleja fusión de capas músculo-aponeuróticas que están todas sobrepuestas unas con otras. Sabemos que protegen todo el contenido intraabdominal, pero además de eso tienen unas funciones de rotación y aproximación del tórax con respecto a la pelvis. Y es así que tenemos que hablar de fisiopatología de la pared abdominal. Y cada uno de estos músculos cumplen unos vectores de fuerza importantísimos para mantener el cierre de esa línea media. Cualquiera de estos vectores de fuerza que se vean irrumpidos van a hacer una hernia incisional y por ende un aumento o mayor tamaño, tanto del defecto herniario como el volumen del contenido de nuestro saco herniario. Y es así como tenemos entonces que tenemos que tener claros las propiedades de nuestros músculos. Y esas son, que son unas propiedades elásticas con función de producir fuerzas y trabajo mecánico, de excitabilidad eléctrica mediante potenciales de acción, generando contractilidad, extensibilidad y elasticidad. Y yo considero que todo cirujano debe tener en cuenta esa relación de longitud y tensión que genera la fuerza de contracción de nuestros músculos, receptores musculares y de estiramiento, que tiene extensibilidad, elasticidad, distensibilidad, que se va a acomodar esa longitud muscular dependiendo de si esos músculos tienen puntos de inserción, y eso es lo que tenemos que generar con nuestras mallas protésicas. A la hora de perder la línea media, no tenemos puntos de inserción, lo que vamos a generar con las prótesis, que después de muchos años vamos a tener atrofia muscular por desuso de inervación, dependiendo de la cirugía que se haya sometido. Que a pesar que nosotros tenemos una regeneración del tejido muscular lenta, nos utilizan mecanismos como terapia física y dirigidas hacia estos músculos, y pues a pesar de la reconstrucción los pacientes van a tener una muscularidad. Entonces, como tenemos estos complejos musculares que denominamos complejos musculares mediales, como son los rectos abdominales, y laterales, como los oblicuos transversos. Y en la figura ustedes pueden ver los vectores de fuerza de estos músculos abdominales que son necesarios en tener en cuenta para poderlos preservar desde la primera incisión que nosotros tenemos a la hora de una cirugía abdominal. Pueden ver los rectos abdominales, los vectores de fuerza son hacia arriba y hacia abajo. Y casi siempre esto está, por supuesto, dirigido hacia donde van las fibras musculares. Estos son los oblicuos mayores, los oblicuos menores. Estos son el músculo transverso del abdomen generando estos vectores de fuerza. Como ustedes saben, algunos de estos tienen mayor masa muscular y otros más porción neurótica, y esto también afecta a estos vectores de fuerza. Y al momento que nosotros, por ejemplo, en esta imagen, vemos el porqué de la lateralización de los complejos, tanto laterales como mediales, hacia, valga la redundancia, la parte lateral, dependiendo de... ¡Jálame la mascarilla celeste! La mascarilla celeste la dejé ahí. Alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Y es aquí donde tenemos
este entramado de vectores de fuerza que generan toda la estabilidad de la pared abdominal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer una incisión y buscar el cierre primario de la pared abdominal. Etiologías de por qué se produce esto, pues es multifactorial. Sabemos que una aparición de una hernia incisional después de una laparotomía puede ser hasta del 15%. Esto solamente explicado por las diferentes fases de cicatrización y la producción de nuestro colágeno de tipo 3 a tipo 1. Este puede aumentar significativamente hasta un 60% si tenemos algún otro tipo de morbilidad que se le pueda asociar a la herida, como son infecciones, sangrados, múltiples lavados. Entonces, pacientes que llevamos a laparotomías pueden tener hasta 60% de posibilidad de generar una hernia futuro. Por supuesto, la cirugía de mínima invasión nos ha llevado a una disminución importante de esta incidencia, a bajarla hasta un 0,5%. Y tenemos que tener en cuenta también que el 50% de todos los pacientes que desarrollan una hernia incisional lo hacen en el primer año de la cirugía. La encarcelación es la principal complicación, con una frecuencia hasta del 30%, un promedio de 9,7, y solamente el 10% se estrangulan, sigue siendo un valor importante. Y los pacientes se mueren. Podemos llevar a una mortalidad de 1 por 100.000 habitantes, así sea disminuida, pero se siguen muriendo. Entonces, ¿es simple la pared abdominal? Pues tenemos estos casos. Estos casos son pacientes que hemos llevado a cirugía en la Fundación Cardioinfantil, todos con éxito, pero son, como pueden ver, hernias abdominales complejas, con gran compromiso en su calidad de vida y grandes costos en el sistema de salud. Entonces, ¿cuáles son los principios de cualquier tratamiento quirúrgico en la pared abdominal? Incorporar todos los músculos, como lo acabo de decir, y todas sus aponeurosis y fascias, proveer un soporte muscular que sea dinámico, o sea, que el paciente a futuro pueda volver a utilizar su pared abdominal y no quede postrado en una cama. Restaurar la continuidad de la pared abdominal sin tensión es importantísimo, y prevenir la herniación, por supuesto, de todo nuestro contenido intestinal. ¿Cuál es lo ideal? Reconstruir con técnicas de mínima invasión. Tenemos que ver hasta dónde podemos ir con la mínima invasión, evaluar siempre la calidad de vida de ese paciente, la funcionabilidad de la pared abdominal, y la educación es importantísima, no solamente para el paciente, sino para la familia de este. Entonces, ¿qué empezamos a hacer en la Fundación Cardioinfantil? Intentamos manejar de una manera integral el abdomen abierto. Tenemos una excelente comunicación con nuestras unidades de cuidado intensivo. Nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo dirigida solamente a la parte quirúrgica, a las cuales hemos llevado a protocolo de manejos que hacemos de manera dual. Entonces, hacemos un enfoque multidisciplinario del paciente, no solamente con la parte quirúrgica, sino con todas sus comorbilidades, para tener en cuenta qué vamos a manejar en el posoperatorio. Esto es una recomendación grado 2A. Medimos presión intraabdominal de manera usual los primeros 3 días del posoperatorio. Y esto dependiendo de la evolución del paciente. Intentamos tener un balance hídrico adecuado. Estamos muy pendientes de los inotrópicos y vasopresores que vaya necesitando el paciente para ver la viabilidad de los colgajos que nosotros vamos haciendo. Entonces es importante estar vigilando esto. Evitamos hipotermia y, por supuesto, ver cualquier paciente con coagulopatía o riesgo de sangrado en el posoperatorio inmediato. Y ahí es donde empezamos a evaluar la posibilidad del cierre temporal de la pared abdominal. Tenemos que definir en la reexploración si el paciente en esa reexploración o reintervención inmediata va a poder ser el cierre definitivo de la pared abdominal. Dependiendo, por supuesto, de la patología, esta reintervención debe realizarse a más tardar a unas 48 horas, y siempre pues evaluando la evolución del paciente y su estabilidad hemodinámica. Y nosotros consideramos, según
y nos hemos llevado hacia las recomendaciones de la literatura, que un abdomen abierto debe continuar abierto. Cuando persiste reanimación, tenemos contaminación persistente, hay necesidad de una anastomosis intestinal diferida, necesitamos un second look o tenemos alguna duda del síndrome de compartimento abdominal. El soporte nutricional es importantísimo, sabemos que es una condición hipermetabólica y es necesario manejar ese hipermetabolismo que estamos utilizando. Sabemos que cualquier técnica de abdomen abierto va a significar una pérdida de nitrógeno importante que debe reemplazarse de alguna manera, y la nutrición parenteral o enteral en estos pacientes es muy buen manejo. La nutrición enteral temprana debe iniciarse lo antes posible, siempre y cuando nosotros tengamos nuestro tracto gastrointestinal viable, y tenemos que tener en cuenta cuándo retrasar esta nutrición enteral. Al no tener nuestro tracto gastrointestinal íntegro, al tener fístulas de alto gasto sin poder tener la posibilidad de obtener un acceso de alimentación distal a esa fístula, o que tengamos signos de obstrucción intestinal. Y es ahí cuando también otro concepto empieza, y es la movilización temprana, inclusive en las unidades de cuidado intensivo, o sea que la terapia física debe ser lo más pronto posible también adicionada a este tipo de manejos. Y empezamos con el cierre dinámico de la pared abdominal. Una vez nosotros definimos que este paciente puede ser llevado, según hemos visto con anterioridad, y cumple todos los criterios para hacer el cierre, lo hacemos con un sistema de presión negativa y una malla o material protésico para evitar la lateralización de los músculos. Sabemos que la terapia de presión negativa para este tipo de heridas, contracción, como les he dicho con malla, es una técnica preferida para el cierre de la pared abdominal, del cierre diferido, es una recomendación grado 2B. Ese cierre de pared abdominal temporal que antes hacíamos con la Bolsa Bogotá, que tantas vidas salvó, sigue siendo viable, pero la idea es que vayamos seleccionando mejor los pacientes. Sigue teniendo una recomendación grado 2A para eso, pero el principal problema que tenemos con esta técnica es que a futuro pues no podamos hacer ese cierre de la pared abdominal por la lateralización de los músculos. No está recomendado en cierres de pared abdominal definitivos hacer algún otro tipo de procedimientos gigantes como una separación de componentes, así sea anterior o posterior, y por supuesto controlar la instalación de líquidos tanto por vena, y no tener en cuenta que hay que tener en cuenta que hay nuevos sistemas de presión negativa que buscan instilar líquido a la cavidad abdominal. Eso aún todavía no tenemos una adecuada recomendación en la medicina basada en la evidencia para poderlo utilizar. Entonces, ¿cuándo cerramos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? Entonces, ¿cuándo? Tan pronto sea posible. Nosotros tenemos que funcionar como un equipo de Fórmula 1. Tenemos el paciente en las mejores condiciones, y en las mejores condiciones hacemos el cierre de la pared abdominal. ¿Utilizamos malla o no utilizamos malla? Bueno, para eso tenemos recomendaciones de diferente tipo. El cierre primario siempre va a ser la solución ideal, y es el tema principal de esta charla para restaurar el cierre abdominal, una recomendación grado 2A. La separación de componentes es una técnica efectiva, pero como les había comentado anteriormente, sin embargo, no debe usarse para el cierre temporal, considerarlo solo para el cierre definitivo, una recomendación grado 2C. Y la reconstrucción programada con injerto o no sigue siendo una opción para el abdomen abierto en aquellos entornos donde no hay alternativas viables, recomendación grado 2C. Uso de malla. Sabemos que el uso de las prótesis inlay no debe recomendarse como cierre definitivo después del abdomen abierto, solamente en pacientes sin otras alternativas, una recomendación grado 1B. Las mallas biológicas, digamos, en otros países son confiables, no estoy diciendo que las de acá no, pero por los costos de estas mallas, pues tenemos que evaluar si es de verdad necesario utilizarlas, pero tienen
un gran uso en contaminación bacteriana y manejo de comorbilidades tipo ostomías y fístulas, una recomendación grado 2B, y la terapia de presión negativa puede tener una combinación adecuada con estas mallas biológicas o mallas protésicas que van a facilitar la granulación y el cierre de la piel, recomendación grado 2B. Les traje después de todo esto dos casos clínicos que hemos tenido en la fundación. El primer paciente es una paciente femenina de 65 años que ingresó por 3 días de evolución de dolor y de extensión abdominal, ausencia de flatos y deposiciones, asociado a náuseas y emesis en múltiples oportunidades. Los familiares referían en ese momento que en las 2 últimas horas se encontraba somnolienta. Como antecedentes de importancia, paciente con una arritmia cardíaca, portadora de cardiodesfibrilador, toma fluoxetina, y porque los otros medicamentos se los había dejado de tomar, y como quirúrgicos importantes, una apendicectomía por línea media a los 22 años. Nada por la revisión de sistemas, al examen físico con tendencia de hipotensión, el abdomen estaba distendido, doloroso la palpación generalizada y con franco signo de irritación peritoneal. La impresión diagnóstica nuestra en este momento fue una obstrucción intestinal mecánica, una isquemia mesentérica, una taquiarritmia ventricular sostenida con una fracción de eyección de menos del 30%, enfermedad coronaria, dislipidemia. En los paraclínicos teníamos unos gases arteriales con acidosis metabólica, leucocitosis y neutrofilia y algo de hipocalemia. ¿Qué encontramos en cirugía? Una gran dilatación de asas delgadas con una hernia interna generada por una cincha en la raíz del meso, aproximadamente 50 centímetros de yeyuno distal con parches de necrosis que hubo necesidad de resecar y abundante líquido de reacción peritoneal. Después de 2 lavados, decidimos llevar a cierre diferido de pared abdominal una vez el paciente se encontrara en mejor estabilidad hemodinámica y sin uso de vasopresores. Y aquí en la foto pueden encontrar la lateralización importante de los complejos musculares. Y como pueden ver ya una cavidad limpia, con unas asas intestinales no tan edematizadas y con tendencia al monobloque de asas. 72 horas después del manejo de terapia de presión negativa que establecimos a 100 milímetros de mercurio de modo continuo, logramos hacer 3 cambios más de esta terapia y al cuarto día el cierre definitivo con plicatura de la malla, que ya les voy a mostrar cómo lo pusimos. Este paciente termina con un cierre completo de la pared abdominal, con control de la infección intraabdominal, con control de edema de asas y de sus mesos, y en el seguimiento no encontramos infección del sitio operatorio, que es algo muy bueno en estos pacientes. Entonces, empezamos poniendo nuestro sistema de presión negativa sobre las asas intestinales, ponemos una segunda espuma sobre el primer apósito, empezamos a fijar una malla, cualquier malla, una malla de polipropileno de alta densidad. Esta malla no se va a quedar en el paciente, sobre los bordes de los complejos musculares, y sobre este mismo dejamos una nueva espuma de este sistema de presión negativo, buscando ir aproximando el cierre de los complejos y de la herida. A medida que vamos utilizando los lavados, como les dije, en ella utilizamos 3, vamos aplicando la malla para ir favoreciendo el cierre de la pared abdominal, y al final encontramos unos complejos musculares posibles de cierre con un cierre primario de la pared abdominal y sin uso de malla para que puedan tener una mejor funcionalidad esta. El segundo caso es una paciente de 68 años con cuadro de 24 horas de evolución de dolor periostomal con disminución progresiva de la producción por colostomía, asociado a distensión, emesis en varias oportunidades, antecedentes de importancia, un CA de recto, una diabetes mellitus insulina dependiente. Y a esta paciente, después de su cirugía oncológica, llevé a una reconstrucción de pared abdominal, un Ripsestopa, hace aproximadamente en el 2017, y llegó con una hernia por la parte de la colostomía. Al examen físico, hipotensa, taquicárdica,
perdón, distendida, con dolor a la palpación generalizada, el ostoma estaba hipoperfundido y con esa producción, otra obstrucción intestinal mecánica, el antecedente de sida recto y la diabetes. La radiografía de abdomen se mostraba una marcada dilatación de asas intestinales con signos de obstrucción intestinal, acidosis metabólica, leucocitosis y una falla renal aguda. A los hallazgos quirúrgicos encontramos una hernia porostomada en el interior del saco colon transverso con paredes hipoperfundidas, con parches de necrosis y perforación, salida de materia fecal hacia pared y cavidad abdominal, peritonitis fecal de 4 cuadrantes, membranas de fibrina, importante síndrome direccial por sus cirugías previas, y con necesidad de resección de parte del colon, dejando aproximadamente 5 centímetros de colon ascendente y ciego para hacer una nueva colostomía. Manejamos igualmente con terapia de presión negativa. Esta paciente tiene otro plus y es que necesitábamos salvar esa malla previa que yo le había puesto porque la malla ya estaba adherida y el retirarla significaba dejar a la paciente sin complejos musculares. Como pueden ver acá, tenemos la malla seccionada, completamente adherida a las aponeurosis y a los músculos. Y la idea de esto era salvar esta malla también de la contaminación fecal que les había mencionado anteriormente. Empezamos nuestra terapia, nuestro cierre de diferido de pared abdominal con el sistema de presión negativo y sobre los mismos bordes de la malla y los complejos musculares previos empezamos a fijar una nueva malla de polipropileno, la cual vamos a retirar al final. Y con el mismo sistema de cierre. Ponemos el sistema de presión negativa, protegiendo por supuesto nuestra ostomía y buscando que la ostomía no sea una causa de disfunción de los adhesivos del sistema de presión negativa, y logramos que este paciente tuviera un cierre completo de la pared abdominal, controlando la infección, controlando el edema de asas, controlando infección de sitio operatorio en el seguimiento adecuadamente. Estas son fotos que me mandó la paciente ya en su casa con una nueva ostomía y por supuesto una pared abdominal íntegra. ¿Qué quiero dejarles para que se lleven para su casa? Que es importantísimo conocer la anatomía y fisiología de la pared abdominal, que el manejo del abdomen abierto debe ser enfocado de manera integral y siempre debe tener en cuenta en lo posible el cierre primario en la misma hospitalización de todos nuestros pacientes. La terapia de presión negativa a contracción continua de la fascia es una opción segura, a nosotros nos ha servido. Tenemos que, por supuesto, individualizar pacientes, pero la idea es que podamos llegar a ese cierre diferido de la pared abdominal. Y tenemos que enfocarnos, por supuesto, en la calidad de vida del paciente y los costos a futuros que puede generar una pared abdominal disfuncional. Les agradezco su atención.